su sexta edición, el certame cultural xixonés dedicado a las tendencias poéticas d'anguaño va a explorar la relación entre el lenguaje poético y el cinematográfico. El festival, pues, desde sus orígenes en el año 2020 ha tenido un carácter versátil que, por un lado, atiende a la poesía de manera más convencional, vinculada al lenguaje poético, al lenguaje verbal, y por otro lado también a otras disciplinas artísticas que tienen otros lenguajes poéticos, ¿no? Eso hace que, por un lado, interese a los lectores de poesía, pero por otro lado también a personas que están interesadas en las actividades culturales en un sentido más amplio, ¿no? Para ello establecemos una red de conexión con diferentes entidades muy diferentes entre sí, y digamos que la clave está en lograr que el festival, dentro de ese campo de visión tan amplio, tenga un criterio y tenga una identidad personal. Para ello, en cada edición intentamos vincular la poesía a otra disciplina, en este caso será el cine. Dentro de esa vinculación de cine y poesía, pues contaremos, por ejemplo, con Leonard Watling, que estará en la sesión inaugural en una conversación con Edu Galán sobre pues su trayectoria tanto en el mundo del cine como la música y su vinculación también a la poesía. Y tendremos la proyección de películas como, por ejemplo, Tren de sombras, de José Luis Guérin, o Notas sobre un verano, de Diego Llorente, o Patterson, de Jim Jarmusch, ¿no? Este tipo de cine es el que nosotros queremos vincular a la poesía, porque es un cine en el que la línea argumental quizá no sea lo más importante, sino, digamos, lo que es la trama visual, es decir, lo que es el tratamiento de la imagen, ¿no? Aparte de estas películas, también tendremos una proyección del documental Se dice poeta, de Sofía Castañón, en el 10º aniversario del rodaje. Queremos ver con algunas de las autoras participantes pues, qué ha pasado en estos años, ¿no? Cómo se puede revisar ese documental en 2025, y también alguna exposición y alguna muestra de poesía visual. Dentro de lo que es otro tipo de eventos, de actos no vinculados al cine, tenemos en cada edición una editorial invitada, que en este caso será La Bella Varsovia, con voces muy diversas, de generaciones muy diversas, como puede ser Berta García Faet, Mario Obrero, Carlos Pardo, Alba Cid, Berta García Faet. También tenemos la presencia de Chus Pato, porque nos gusta también atender a diferentes culturas dentro del Estado, la lengua gallega, asturiana, castellana, digamos que son los pilares del festival en todas estas ediciones. Y tendremos también la presencia en el ámbito musical de Sheila Blanco, que hará un concierto sobre las poetas del 27. Nos parece que en este caso en el ámbito de la poesía, quizá también la narrativa, pero bueno, el festival, digamos que se enfoca en la poesía, la voz de la mujer hoy por hoy pues tiene más interés, más relevancia que la masculina. Destacaría también, dentro de esa diversidad que hablábamos al principio, la exposición de Juan Jareño, Autorretrato en 8 estrofas, ¿no? Que muestra una selección de su trabajo. Es muy importante para nosotros el trabajo de Juan, poniendo cara a cada una de nuestras ediciones, ¿no? con una imagen visual muy impactante. Y también me gustaría destacar la presencia del asturiano dentro del festival, con unas propuestas muy diferentes, como puede ser Berta Piñán, como puede ser Alejandro Díaz Castaño, Ramón Lluís Bande, es decir, gente que no son poetas convencionales, sino que tienen una amplitud de registros dentro de su trabajo, ¿no? También tendremos una traducción de poesía contemporánea global en asturiano, que han hecho Montavaro y Pablo Tesón,
y que muestra cómo el asturiano tiene la capacidad de recibir autores, autoras de otras lenguas, de otras culturas, con toda normalidad lingüística.